Está nuevamente conmigo Rodrigo Pacheco. Rodrigo, nuevamente buenos días. Pascal, buenos días. Nuevamente felicitarte. Y bueno, pues hablábamos hace un rato de este importante estudio que hizo la Comisión Federal de Competencia Económica, que creo que es clave, ¿no? Sí, no, sin duda, sin duda. Creo que la revisión que se haga, pues de cómo se fijan los precios de los combustibles, me parece que, bueno, por un lado está lo de los camiones, ¿no? Exacto. Que hablábamos hace un rato, y también el anuncio de que se va a estudiar el tema de cómo se fijan el precio de los combustibles. Oye, pero tenemos en la línea telefónica a la presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica, Alejandra Palacios. ¿Cómo estás, Alejandra? Gracias. Bienvenida al programa. Gracias, muy buenos días. Hablábamos aquí, Rodrigo Pacheco y yo, pues de lo que dieron a conocer en cuanto al precio de las rutas para pasajeros en autobuses foráneos, y también de lo que se anticipabas tú ayer sobre lo que podría hacer la COFESE respecto de investigar cómo se fijan los precios de los combustibles. Si te parece, comenzamos con el primer tema. Sí, encantada de la vida. Bueno, entiendo que por la investigación de ustedes, el que las líneas de autobuses foráneos estén concentradas en unas cuantas empresas, estas rutas, las más de 5,000 rutas, esto ha generado un incremento para el pasaje que en un promedio es del 40%. Sí, mira, lo que hacemos público en ese estudio es que la mayoría de las rutas que detectamos en el país, que son más de 5,000 rutas, en el 76% de ellas, solo un grupo económico es el que tiene la oferta en ellos. Es decir, en el 76% de las rutas, cuando nos subimos a un camión, solamente hay un oferente. Uh-huh. Y eso, obviamente, pues provoca que los precios sean más altos. Y más que decir que pagamos 40% más, lo que diría es que si entrara un competidor, el precio por kilómetro podría caer en promedio hasta 40% en las distintas rutas. Y eso, pues imagínate, para la cantidad de pasajeros, que son miles de millones, que se mueven en el transporte, miles de millones es exagerado, pero millones, que se mueven en el transporte de pasajeros entre distintas ciudades en el país, pues eso podría tener un impacto enorme en el bolsillo. Y luego también en el estudio, dado que tenemos esta cifra, que francamente sí es preocupante, nos ponemos a analizar por qué hay tan poquita oferta en el servicio de transporte de pasajeros. Una posibilidad podría ser que no hay demanda, es decir, que en las rutas a donde llegan estos camiones a los distintos municipios del país no hay la población suficiente ni el ingreso suficiente para pagar, y entonces los camiones, pues no es negocio llegar ahí. Esto tendría que ver con la dispersión demográfica que tenemos en el país, que pues los últimos datos que yo conocía es que prácticamente la cuarta parte de la población vive en lugares que tienen menos de 2,000 habitantes. ¿Es parte del problema? Nosotros detectamos que no, en el sentido de que en estas rutas en donde solamente hay un oferente, en al menos 80 y tantos % de ellas podría haber incluso un nuevo operador de primera clase. Sí. Porque hay la población suficiente y el ingreso suficiente de esa población para pagar más oferta. Entonces, la siguiente pregunta es, bueno, ¿se estarán coludiendo? ¿Se segmentaron el mercado? Para eso, la Comisión ya tenía desde finales de 2017 una investigación formal, una investigación abierta, que si se actualiza la colusión tendría consecuencias. Sobre eso no nos pronunciamos en el estudio porque la investigación está abierta. Pero si nos preguntamos, oye, adicional y a esa probable conducta, está improbable en estos momentos. La regulación ayuda a que este mercado funcione, y lo que este estudio dice, no. La regulación, de hecho, ayuda a que haya poca competencia y está protegiendo a los que están, y hace muy complicado que quien quiera entrar al mercado mexicano para ofrecer el servicio de transporte de pasajeros no lo pueda hacer. Alejandra, ¿cómo estás? Te saluda Rodrigo Pacheco. En el estudio mencionan ustedes que el proceso dentro de las recomendaciones, que existen concesiones que están próximas a vencer durante este año, por ejemplo, la Central del Norte, Ciudad de México, Mazatlán, Sinaloa, Acapulco, Nuevo Laredo, Reynosa, en fin, varias. Y que, bueno, pues esto, por supuesto, podría permitir justamente abrir las centrales concesionadas de la SCT. ¿Cuál
ha sido el recibimiento, cómo es la interlocución con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en función de estas recomendaciones que claramente pues ayudarían a los objetivos de, digamos, hacer que se concentre menos de repente los ingresos en estos grupos de interés y que pues, sean los consumidores los que tengan mejores condiciones, ¿no? Y más riqueza. Sí, gracias, Rodrigo. Muy buenos días. El estudio, de entre las cosas regulatorias que encontró que impide que haya competencia, es el tema de las terminales, de las centrales camioneras. Lo que la ley exige, y de hecho la ley no se cumple en ese sentido, es que todos quienes quieran ofrecer el servicio tengan una terminal de origen y una terminal de destino. Y para tener una terminal necesitas varios trámites, necesitas un permiso de la SST y luego también necesitas permisos locales. Uno, construir terminales es millonario. Dos, el método de permiso de la SST es complejo, es discrecional, de hecho es poco transparente, discrecional, difícil de entender. Y luego cuando vas a nivel local, para que te den permiso en la gran mayoría de los estados de tener una terminal, tienes que preguntarle a la Asociación de Transportistas Locales si te permiten operar o no, lo cual obviamente los transportistas locales van a decir que mejor no. Entonces, lo que hay que hacer es, en las terminales que hay, procurar que haya acceso. El problema es que de las casi 900 terminales que hay en el país, 800 están en manos de autotransportistas. Es decir, para ellos, dejar que alguien entre a su terminal implica competencia. Entonces, a la buena no la van a hacer. Entonces, la SST ahí lo que tiene que hacer es imponer ciertas reglas. Una área de oportunidad enorme son estas terminales que ya mencionas que están por vencer su concesión, que mueven miles de pasajeros. El gobierno tendría que recuperar porque son de ellos, son activos del Estado, los concesionó y se están terminando esas concesiones, para que las vuelva a licitar y en esa licitación obligar a quien se los da a dar acceso abierto a terceros, a cualquiera que quiera entrar. Es una manera de hacer uso eficiente de los activos del Estado. Muy bien, ahí está ese primer tema, Alejandra, sobre el cual nos interesaba preguntarte. Ahora, me gustaría que entráramos al segundo, el anuncio de que la COFECE pues, podría entrar a colaborar en saber cómo se determina el precio del combustible y también revisar si existe la posibilidad de colusión y que esa colusión estuviese pues, incrementando el precio de los combustibles. ¿Qué nos dirías al respecto? Sí, mira, el precio de la gasolina se conforma por 4 elementos principalísimos. Uno es el precio de la gasolina refinada, y ahí tendría el gobierno es precio aceptante, o todos somos precio aceptante, importamos el 85% de la gasolina y ese precio lo determinan en Estados Unidos de dónde importamos. Luego está el costo de logística, que ha estado muy sonado últimamente, que es el costo de traer la gasolina y colocarla finalmente en las estaciones de servicio, pero sobre todo en las terminales. Ahí tenemos áreas de oportunidad de mejorar el costo, porque no tenemos las terminales de almacenamiento suficientes, porque, digamos, hay robo o merma, pérdida de gasolina, porque mucha gasolina en el país se mueve por pipas, etcétera. Entonces, ese es un área de oportunidad de manera estructural de bajar los precios en algunos pesos, sí, la gasolina en los próximos años. Y también incrementaría el costo de esa parte, de la parte de logística, el hecho de que Pemex sea el importador de más del 90% de la gasolina, obviamente importada, y que Pemex, pues de acuerdo con especialistas, tiene 3 veces más personal del que requiere. Es, digamos, mira, importar gasolina por ferrocarril es más caro que hacerlo por ducto, y de cualquier manera hoy está haciendo negocio para privados. Entonces, lo que eso te está queriendo decir es que el costo de Pemex logístico es caro, suficientemente caro para que otros medios de transporte puedan vender gasolina en el mercado. Lo que hay que hacer es pues hacer sistemas logísticos integrales, abrir un poco más el mercado y la participación de privados para que varios puedan importar gasolina y que la gasolina pues se coloque al precio más barato en el mercado. Ese es un trabajo muy importante y ahí Pemex Logística en realidad no tiene los recursos suficientes para invertir en las cadenas logísticas que se necesitan en el país y se necesita la participación de privados. Bueno, esos son los 2 primeros componentes del precio y yo te interrumpí, tú nos ibas a exponer la cadena completa.
Sí, el tercer elemento son los impuestos, y ahí, pues, alrededor de 6, 7 pesos de la gasolina nos corresponde a impuestos. El gobierno puede subsidiar un poquito la gasolina a través de este estímulo fiscal para que la gasolina no sube tanto, y eso lo que quiere decir es que cobra menos impuestos de los que podría cobrar. Y el último elemento es el margen en la estación de servicio. Y el margen es la diferencia entre la gasolina en la terminal de almacenamiento y a la que tú vendes la gasolina en la estación de servicio. Y lo que está diciendo el gobierno federal, y la comisión también tiene datos al respecto, es que el diferencial entre el precio en la terminal de almacenamiento y el precio de venta al público se ha ampliado. Es decir, el valor del margen se ha ampliado. Y sobre todo se amplió de manera muy importante entre octubre y enero, octubre de 2018, enero de 2019. Y digamos, Entonces, una hipótesis de por qué sucede eso. Ya, sé que van a hacer una investigación al respecto, pero ¿cuáles serán las hipótesis de las que partirán? Mira, básicamente hay dos hipótesis, diría yo. Y por eso hay que ser muy cuidadosos con los análisis y con lo que decimos. Uno es que no hay suficiente competencia, es decir, tú como estación de servicio, la siguiente estación que te compite está a un radio, a una distancia de varios kilómetros, y tú puedes cobrar márgenes altos porque el que te carga gasolina le sale finalmente más caro ir a otra estación de servicio que pagar los centavos que tú le cargas de más en el margen. Y para eso, la solución es más estaciones de servicio, es más competencia. Y la comisión lleva, y Rodrigo, que amablemente le da seguimiento a nuestro trabajo, lleva años diciendo que a este país le caben casi el doble de estaciones de servicio, dada la población que tenemos del parque vehicular que es. También hemos dicho que es un infierno instalar estaciones de servicio. De hecho, todas las empresas, los BPs, Shell, Exxon, Total, que vienen de fuera y están montando su negocio de venta de gasolina, lo han hecho a través de arreglos o la compra de ex franquicias Pemex. No se han instalado nuevas estaciones de servicio en el país. Entonces el doble cabrían, ¿verdad? ¿Perdón? El doble de estaciones podrían caber. Nosotros pensamos que podría caber hasta el doble, sí, por el número de estaciones que tenemos y el parque vehicular. Entonces, yo sí convoco a una cruzada nacional, porque lo que se necesita es el apoyo de los gobiernos estatales y municipales y el federal, a proactivamente buscar instalar más estaciones de servicio. Y eso implica trabajar en reglas de superficies mínimas, en reglas de distancias mínimas, implica acelerar los trámites, implica que los municipios también cooperen. Es un esfuerzo muy importante, pero yo creo que vale la pena el esfuerzo. De hecho, estaba yo ayer en la noche pensando, si el presidente tiene el proyecto eventualmente de instalar estaciones públicas, se van a enfrentar al mismo problema. Es decir, la regulación le va a aplicar a cualquiera que quiera enfrentar una Pues así tendría que ser, ¿no? Y va a ser bien claro el costo regulatorio, ¿no? Para el gobierno. Sí, también, o sea, el gobierno también se enfrentaría a ese costo regulatorio. Entonces, pues la invitación es a irlo atendiendo de manera seria. Alejandra, van a emitir, he dado, como ya lo decías, pues seguimiento a todos los estudios que van publicando. ¿Van a dar a conocer uno nuevo o de las investigaciones que están en proceso? Sé que son largas y muy quirúrgicas porque se tienen que sostener ante en un juicio, pero hay, digamos, tienen una fecha en función de dar resultados adicionales en este ámbito. Bueno, volvemos al tema de las hipótesis del aumento en el margen. Uno es la falta de estaciones de servicio. La otra es la colusión, es decir, que los quienes venden gasolina, en algunas zonas del país, los que venden gasolina se han puesto de acuerdo y están, pues de alguna manera aprovechando. Bueno. Sobre eso no me pronuncio, lo que sí puedo decir es que proactivamente llevamos un par de meses analizando los márgenes y tratando de entender por qué las circunstancias. Hemos trabajado con la CRE en este sentido, por ejemplo. Entonces, compartiendo datos. Entonces, lo que digo en este sentido les puedo decir es que si la comisión tiene indicios de colusión, habrá una investigación.
El inicio de investigaciones, si las hay, no me toca ni determinarlas, tampoco me toca ni anunciarlas, sino a la autoridad investigadora de la comisión. Y en ese sentido, pues se ve respetuosa del trabajo de él, pero él está trabajando, eso sin duda. Pues muy bien, Alejandra, te agradecemos mucho estos minutos para el programa. A ustedes, muy buenos días. Gracias, Alejandra Palacios, comisionada presidenta de la Comisión Federal de Competencia, la COFECE. Gracias.